Hola a todos. Hace tiempo hice un vídeo sobre las películas canceladas de DC Comics, y hoy les traigo la contraparte. En este vídeo mostraré las películas canceladas de Marvel. Sin nada más que decir, empecemos. Nivel 1. Spider-Man 4. Esta es sin duda la película más conocida de la lista. Luego del estreno de Spider-Man 3, Sony rápidamente se puso en marcha para hacer una cuarta parte. Sam Raimi volvería como director y la mayoría del reparto principal regresaría también. Además de esto, el buitre aparecería como villano principal y la fecha de estreno estaba fijada para el año 2011. Lamentablemente el guión no le gustó lo suficiente a Sam Raimi y como los de Sony ya estaban apurados en hacer una nueva película, decidieron cancelar la cuarta parte y reiniciar la franquicia. The Amazing Spider-Man 3. En 2014 se estrenó The Amazing Spider-Man 2, y en la propia película se podía ver claramente las intenciones de continuar la saga con una tercera parte. Lo único que sabemos es que en la trama veríamos a los 6 siniestros y revivirían a Norman Osborn para hacerlo el líder del equipo, además de que posiblemente veríamos al buitre como uno de los integrantes. Aparte de esta idea, también había otra en donde Spider-Man usaría la misma fórmula con la que revivieron a Norman Osborn para así revivir a sus seres queridos, entre ellos a Gwen Stacy. Al final la película fue cancelada porque The Amazing Spider-Man 2 no hizo el dinero que Sony quería y prefirieron meter al personaje en el universo cinematográfico de Marvel con una nueva versión. Wakanda Forever, guión original. En la Comic Con del año 2019, se confirmó oficialmente que una secuela de Black Panther llamada Wakanda Forever estaba ya en producción. Lamentablemente en 2020, el actor Chadwick Boseman terminó falleciendo y tuvieron que hacerle modificaciones a la historia por respeto al actor. Sin embargo, el director Ryan Coogler reveló que la idea original era que luego de los sucesos de Infinity War, T'Challa ahora iba a conocer a su hijo y trataría de arreglar las cosas que pasaron en el reino mientras estuvo desaparecido por 5 años. Y sí, el villano de la historia seguiría siendo Namor. Deadpool 3, versión de Fox. Luego de que las dos películas de Deadpool fueron un éxito en todos los sentidos, la Fox rápidamente se puso manos a la obra para hacer una tercera parte. Una de las primeras ideas era que Wolverine apareciera y que la peli fuera sobre un viaje en carretera en donde pasarían un montón de cosas y también volveríamos a ver a los personajes de Cable y Domino. También otra de las ideas es que en la tercera parte veríamos a la Fuerza X como personajes importantes en la trama. Al final Disney terminó comprando a Fox, y varias de las ideas quedaron descartadas. Sin embargo, en la nueva versión de Disney igual veremos a Wolverine como personaje principal. Spider-Man de James Cameron. Antes de que Sam Raimi hiciese su trilogía en los años 2000, James Cameron y la compañía Carol Co. Pictures ya estaban desarrollando una película e incluso hasta tenían un guión completo. Los datos más destacables es que Leonardo DiCaprio sería Spider-Man, habrían escenas subidas de tono y aparte veríamos a Electro y Sandman como villanos, pero serían un empresario y un ladrón respectivamente. Al final la compañía Carol Co. perdió los derechos del personaje y años después terminó quebrando XD. Gambit. Esta película legítimamente parece estar maldita. Cuando salió la peli de los X-Men 3 en el año 2006, se tenía pensado poner al personaje de Gambito como parte importante de la trama y además Channing Tatum estaba considerado para el papel, pero tristemente ni el personaje ni el actor aparecieron. La cosa es que cuando salió la peli de Orígenes Wolverine en 2009, rápidamente se consideró la idea de hacer un spin-off sobre el personaje de Gambito. Y bueno, a partir de 2014 oficialmente inició la producción para la película y Channing Tatum estaba comprometido con el proyecto, incluso confirmaron que la fecha de estreno sería para el año 2016. Tristemente luego de esto la película iría cambiando de director en director, hasta que finalmente en 2019 se canceló con la compra de Fox por parte de Disney. Los únicos datos que sabemos de la historia de la película es que veríamos al personaje del Señor Siniestro, además la peli sería clasificación más 18 y tendría un tono similar al de Deadpool. Y bueno, a pesar de todo, Channing Tatum aún está dispuesto a interpretar al personaje en algún proyecto futuro. Nivel 2. Inhumanos, UCM. Bueno, esta película estaba desarrollándose desde el año 2011, pero en 2014 finalmente se había confirmado que sería parte de la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Su fecha de estreno era para noviembre del 2018 y los personajes tratarían de cumplir una función similar a la de los X-Men.
Al final sucedió algo inesperado, resulta que justo un año después Marvel logró conseguir los derechos de Spider-Man y decidieron enfocarse en él, y entonces la peli de los Inhumanos quedó cancelada hasta nuevo aviso para que al final tuviéramos una serie sobre los personajes. Y bueno, la serie tuvo críticas muy negativas y no sabemos si Marvel hará alguna película con los personajes en el futuro, pero pudimos ver al personaje de Black Bolt en Doctor Strange 2. Sinister Six. Como ya les comenté hace rato, aparte de The Amazing Spider-Man 3, una de las ideas que tenía Sony era hacer una película de los 6 siniestros para seguir expandiendo el universo. Drew Goddard fue contratado como guionista y director y al parecer la película sería una historia de redención para los personajes o una mamada así, aparte no sabían si meter a Spider-Man o dejarlo fuera de la historia. Y bueno, originalmente la peli se estrenaría en noviembre de 2016, pero con el trato que hicieron Disney y Sony, al final esta idea fue cancelada. Iron Man, New Line Cinema. En los años 2000, luego de conseguir los derechos, la compañía New Line Cinema se puso manos a la obra para hacer una película basada en Iron Man. Algunas de las ideas era poner a Howard Stark, el padre de Tony, como villano principal, y usaría el traje de máquina de guerra, y también otra idea descartada era poner al Mandarín como villano. La peli originalmente se estrenaría en el año 2006, pero al final fue cancelada y los derechos volvieron a Marvel. X-Men Orígenes Magneto. Además de la película de Wolverine, se estaba desarrollando un spin-off basado en el personaje de Magneto. La película ocurriría en los años 1939 al 1955 y trataría sobre Magneto tratando de sobrevivir en los campos de concentración de Auschwitz, y aquí es donde conocería a Charles Xavier, un joven soldado que se volvería su amigo, pero obviamente se volverían enemigos XD. Luego otra idea más era que la película ocurriría en el año 1962 y trataría sobre Charles y Magneto peleando contra un villano, el cual posiblemente era el Señor Siniestro. Al final esta película fue cancelada pero varias ideas se usaron para la de X-Men, primera generación. No Way Home, guión alterno. Debido al éxito que fue Far From Home en 2019, Marvel y Sony rápidamente anunciaron una tercera parte, pero justo pasó algo. Resulta que en ese tiempo ambas compañías tuvieron un problema por las ganancias que cada uno estaba obteniendo o una mamada así, y como consecuencia Spider-Man quedaría fuera del universo cinematográfico de Marvel. Y como los guionistas no estaban seguros de que si Spider-Man volvería o no, pues decidieron hacer dos guiones. El primer guión es el que ya vimos en cines, ese que tiene a Tobey y Andrew, pero hay otro más. En este guión alterno, aparecería Kraven el cazador tratando de atrapar a Peter y sí, la historia adaptaría el arco de la última cacería de Kraven. Al final, como ya pudimos ver, Sony y Disney llegaron a un acuerdo y vimos el primer guión que daría ganancias aseguradas XD. Fantastic Four 3. Una tercera parte de los Cuatro Fantásticos estaba en planeación. A pesar de que nunca se hizo un guión, habían varias ideas en mente como por ejemplo, introducir a Franklin Richards, poner a personajes como los Inhumanos, los Skrulls, la Zona Negativa, e incluso se consideraba poner a Black Panther como un personaje. Pero tristemente la segunda película fue un fracaso en taquilla y los planes de una película más quedaron solo como ideas. Nivel 3. X-23. Luego de que Logan fue un éxito en críticas y en taquilla, se planeó rápidamente hacer un spin-off basado en Laura, o también conocida como X-23. James Mangold volvería a trabajar en el proyecto y mencionó que la peli de Wonder Woman del 2017 serviría como inspiración. Luego de esto ocurrió la compra de Fox por parte de Disney y no sabemos si volverán a hacer algo con este personaje. Hulk 2, Ang Lee. Antes del estreno de la película de Hulk 2003, ya se había fijado una fecha de estreno para una secuela en el año 2005. Las ideas para la secuela eran ver al Hulk gris de los cómics y también se consideraba poner al líder y a Abominación como villanos. Y bueno, la peli del 2003 se terminó estrenando y fue un fracaso en taquilla, por lo tanto los planes de una secuela se cancelaron. Sin embargo, varias ideas se terminaron reutilizando para la película de El Increíble Hulk del año 2008, incluso algunos fans la consideran un soft reboot de la peli anterior. Ghost Rider 3. Luego de que la película de Ghost Rider 2 se estrenara, los directores mencionaron una posible tercera entrega y además dijeron que Nicolas Cage estaba interesado en seguir como el personaje. Además, una de las ideas era colocar a una Ghost Rider femenina, específicamente la de Alejandra Jones. Todos estos planes se cancelaron debido al fracaso de Ghost Rider 2 y de hecho, varias personas ni sabían que se había estrenado una segunda película XD.
Secuela de Fantastic Four 2015. Antes de que el reboot de los Cuatro Fantásticos se estrenara, los de Fox ya incluso habían confirmado que en 2017 veríamos una secuela. Y sorpresivamente, a pesar de que la peli fue un fracaso en todos los sentidos, los de la Fox aún planeaban hacer una secuela. Algunas de sus ideas era continuar con el mismo cast, pero cambiando al director o quizás cambiando el tono de la historia. Pero al final, como ya vimos, no hicieron ninguna otra película y los derechos volvieron con Marvel. Venom, Topher Grace. Luego del estreno de Spider-Man 3, y debido a que Sony quería sobreexplotar la saga, hicieron planes para un spin-off basado en el personaje de Venom. El personaje era muy popular y a pesar de que tuvo algunas críticas negativas en Spider-Man 3, aparentemente sería el Venom del mismo universo y con Topher Grace volviendo al papel. Al final este spin-off se canceló junto con Spider-Man 4XD. Daredevil 2. Luego del estreno de Daredevil en el año 2003, Ben Affleck dijo que solo volvería en caso de que la Fox decidiera adaptar algún arco oscuro de los cómics como Guardián Devil o Born Again. Aparte de esto, también algunas ideas incluían el regreso de Kingpin y la aparición de algunos villanos como Mr. Fear y Misterio. Y bueno, justo en ese tiempo se estrenó un spin-off del personaje de Elektra y como le fue mal en taquilla, los de la Fox decidieron no volver a hacer nada más con los personajes de Daredevil ya que lo veían como una pérdida de dinero XD. Nivel 4. Silver Surfer, Fox. Además de la tercera parte de los Cuatro Fantásticos, también se planeaba hacer un spin-off basado en el personaje de Silver Surfer. Esta historia exploraría los orígenes del personaje y veríamos de nuevo a Galactus, pero esta vez lo veríamos tal y como aparece en los cómics. Al final la peli fue cancelada junto con la tercera parte de los Cuatro Fantásticos. Kitty Pryde, spin-off. En enero de 2018 se confirmó que un spin-off de Kitty Pryde estaba en planeación con Tim Miller como director. Y ya, eso es todo XD, no hubo más información. Spider-Man 3 con el buitre. Antes de que Sony obligara a Sam Raimi a colocar al personaje de Venom, él ya estaba considerando poner al personaje del buitre. Hay artes conceptuales e incluso había elegido al actor Ben Kingsley para interpretarlo, pero como ya mencioné, al final lo quitó y metió a Venom en su lugar. Daredevil Reboot. En el año 2008, cuando se estrenó la película de The Dark Knight, los ejecutivos de Fox de ese tiempo creyeron que sería buena idea reiniciar al personaje, específicamente con un tono similar al que había usado Christopher Nolan en sus películas. Y bueno, en todo ese tiempo trataron de buscar guionistas y directores, pero resulta que para el año 2012 el tiempo ya se les había acabado. Uno de los posibles directores, Hugh Carnahan, declaró que una de sus ideas para la película era que se ambientara en los años 70 y fuera un thriller, pero al final Fox rechazó la idea y los derechos volvieron a Marvel. X-Force. Aparte de Deadpool 3, uno de los planes que tenía la Fox era hacer una película spin-off basado en este equipo. Alguna de las ideas era que X-23 apareciera como la nueva Wolverine y también veríamos a los personajes de Cable, Domino, Warpath, Cannonball y Feral. La peli iba a ser similar a la de los X-Men pero con un tono más 18, habría mucha violencia y esas cosas que pusieron en las pelis de Deadpool. Al final, como ya pueden imaginar, la peli se canceló cuando Fox fue comprada por Disney. Venom Carnage. Además de The Amazing Spider-Man 3 y la peli de los 6 siniestros, otro spin-off que planeaba Sony para este universo era una película de Venom. Alex Kurtzman la dirigiría y obviamente aparecería Carnage, pero no se dieron más detalles. Solo se sabe que sería del mismo universo que las pelis de Andrew. Nivel 5. Namor de Submariner. En 1997 empezó a desarrollarse una película basada en Namor. La película tuvo unos cuantos guiones hasta que finalmente Universal obtuvo los derechos y se planeaba que se estrenara posiblemente en 2004. Y bueno, como al final nunca hicieron la película, ya para el 2016 los derechos volvieron a Marvel y el resto es historia. Punisher 2, Lionsgate. Luego del estreno de Punisher en el año 2004, empezó a trabajarse en una secuela con Thomas Jane repitiendo su papel protagónico. Además, mencionó que posiblemente el villano sería Jigsaw. El guión ya estaba listo pero el estudio notó algunos pequeños errores y aparte no querían gastar mucho dinero, y al final Thomas Jane decidió abandonar el proyecto. Y bueno, los de Lionsgate decidieron reiniciar la franquicia con la película Punisher Warzone y reutilizaron algunas ideas que ya tenían para la secuela. Secuela de Big Hero 6. Sí, para los que no sepan, esta película está basada en un cómic de Marvel. En 2015, unos meses después del estreno de la primera película, los directores mencionaron que se estaba considerando hacer una secuela. Sin embargo, al final en lugar de eso, hicieron una serie animada y luego otra serie más para Disney Plus.
Silver y Black. Aparte de los spin-offs que ya mencioné para el universo de Andrew Garfield, también se planeaba una película en donde Black Cat y Silver Sable serían las protagonistas. Aparte de estos personajes, también veríamos a Firestar y a Spider-Woman, pero como ya pueden imaginar, esta película también se canceló cuando Disney hizo el trato para tener a Spider-Man en su universo. X-Men 3, versión de Bryan Singer. Originalmente la tercera película de los X-Men tendría de nuevo a Bryan Singer como director, sin embargo, abandonó el proyecto para hacer Superman Returns. La cosa es que una de las ideas que tenía Singer para la tercera entrega es que Emma Frost aparecería en la trama y entendería la situación que Jean Grey estaba pasando respecto a sus poderes. Al final de la película, Jean Grey se terminaría matando a sí misma, pero su espíritu se convertiría en una criatura con el poder de un dios. Y bueno, lamentablemente nunca pudimos ver esta versión y Emma Frost tampoco apareció en el producto final. Civil War, Fox. En el año 2010, Fox ordenó un guión para una película crossover en donde los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Daredevil y Deadpool aparecerían juntos. Y esta película adaptaría ni más ni menos que el arco de Civil War, o mejor dicho, harían algo similar XD. La trama iría de que Johnny Storm accidentalmente causaba un desmadre mientras trataba de detener a un villano, y entonces esto hacía que se creara un acuerdo para controlar a los superhéroes, y entonces aquí se creaban los dos bandos, los que querían actuar siguiendo las reglas y los que no querían seguir ni madres. En la película también veríamos algunas peleas como Wolverine vs Mr. Fantástico, pero tristemente esta idea se canceló. Nivel 6. Luke Cage, Quentin Tarantino. En el año 1991, el famoso director Quentin Tarantino planeaba una película de Luke Cage que tendría a Lauren Fishburne como protagonista. Al final Tarantino decidió enfocarse en la producción de Pulp Fiction y nunca hizo nada con el personaje. Secuela de Punisher Warzone. Antes del estreno de Punisher Warzone, el actor principal, Ray Stevenson, mencionó que Lionsgate estaba planeando una secuela que posiblemente tendría a Barracuda como villano principal. Luego de esto, la película de Punisher Warzone se estrenó y como no fue un éxito, los planes para una futura secuela se cancelaron de inmediato. Spider-Man 2099. Cuando Sony planeaba varios spin-offs, otra idea que también tenían era la de lanzar una película de Spider-Man 2099 en el año 2017. Pero como ya saben, al final también se canceló XD. Black Widow, Lionsgate. En el año 2004, el guionista y director David Hayter planeaba una película de Black Widow. Esta película trataría sobre armas nucleares, misiles y básicamente habría mucha acción, pero justo en esos años se estrenaron películas como Ultravioleta, las cuales fueron un fracaso en taquilla, y debido a esto, los de Lionsgate creían que Black Widow tendría un destino similar y prefirieron cancelar la película. Iron Man, Fox. Antes de que los derechos pasaran a New Line Cinema, la Fox ya los tenía en los años 1996. Actores como Nicolas Cage y Tom Cruise habían expresado su interés en protagonizarla. Y además el mismísimo Stan Lee ayudaría a escribir la historia, y bueno, una de las ideas para esta versión era colocar a M.O.D.O.K. como villano. Al final Fox decidió hacer películas de los X-Men y los derechos de Iron Man fueron vendidos a New Line Cinema. Doctor Strange, 2007. Un año antes de que el UCM empezara con Iron Man, el director Guillermo del Toro y el escritor Neil Gaiman se reunieron con Kevin Feige para una propuesta interesante, sería una película de Doctor Strange. Esta película ocurriría en los años 1920 y el protagonista nunca envejecería, se vería igual físicamente y sería alcohólico. Al final Kevin Feige rechazó la idea porque en ese tiempo quería enfocarse primero en los personajes principales de Marvel, tales como Iron Man o el Capitán América. Nivel 7. Wolverine y los X-Men. Antes de que Fox tuviera los derechos, en 1989 el creador Stan Lee tuvo conversaciones con Carol Co Studios para hacer una adaptación cinematográfica de los X-Men, y tendrían a James Cameron como productor. Bob Hoskins fue casteado como Wolverine y Angela Bassett iba a ser Tormenta. Al final la película perdió interés por parte de James Cameron porque como ya mencioné, él estaba interesado en hacer una de Spider-Man. Y recién en el año 2000 tuvimos la primera película de los X-Men producida por Fox. Venom, New Line Cinema. En el año 1997, la compañía New Line Cinema planeó una película sobre Venom, la cual sería escrita por David S. Goyer. Algunos datos interesantes es que Spider-Man no haría acto de presencia en la cinta, además de que Venom vendría de un planeta en donde hay arañas gigantes. Y tal como pueden imaginar, el villano sería Carnage y en la historia se explicaría que él y Eddie Brock eran amigos de la infancia, ya que ambos eran huérfanos.
Y ya como último dato importante, nuestro protagonista sería interpretado por Dolph Lundgren. Doctor Doom, Noah Hawley. En el año 2017 se confirmó que una película del Doctor Doom estaba en planeación y tendría a Noah Hawley como director. El actor Mads Mikkelsen se mostró interesado en interpretar al personaje y ya para 2018 se tenía un guión listo. En medio de todo esto, justo ocurrió la compra de Fox por parte de Disney y el proyecto quedó cancelado, pero el director dio algunos detalles de la cinta. La película tendría temas políticos y nos explicarían que Doom sería el rey de la Adveria. La cosa es que después de 10 años gobernando el lugar, Doom invitaría a una periodista con el fin de darle un mensaje importante al resto del mundo. Y bueno, la película se canceló, así que nunca sabremos cuál era ese mensaje XD. Silver Surfer, 1989. En el año 1989, Eric Fleming se contactó con Marvel para hacer un pequeño corto basado en Silver Surfer. Este corto duraría 5 minutos y usaría un CGI para hacerlo lo más fiel posible al diseño original. Luego de esto, el corto captó el interés de algunos estudios los cuales querían hacer una película completa basada en el personaje. Incluso en 1992 el mismísimo Quentin Tarantino llegó con un guión para hacer una película sobre el personaje, pero fue rechazado XD. Y bueno, está de más decir que nunca hicieron ninguna película sobre Silver Surfer. Precuela de Blade. Luego de que la trilogía de Blade había terminado, el director Stephen Norrington dijo en 2008 que planeaba desarrollar una nueva trilogía, pero esta vez serían películas precuela y el personaje de Deacon Frost volvería. Al final, como ya vimos, esta trilogía nunca se hizo. She-Hulk, años 90. Una película de She-Hulk fue anunciada a principio de los años 90. Esta tendría a Brigitte Nielsen como protagonista e incluso hicieron algunas fotos promocionales, pero tristemente al final se canceló. Nivel 8. Doctor Strange, Charles Band. En los años 90 el director Charles Band consiguió los derechos para una película de Doctor Strange, sin embargo, los derechos justo expiraron antes de que pudiera hacer la película XD. Pero a pesar de esto, reescribieron el guión que ya tenían, y decidieron cambiar el nombre a Dr. Mordrid. Aunque, aquí hay algo raro, ya que luego dijeron que en realidad la idea siempre fue hacer una película con personajes originales, pero también mencionaron que Charles Band y Stan Lee se conocían y eran amigos, así que no sabemos si de verdad planeaban hacerla una película de Doctor Strange o algo original. The Hands of Shang-Chi. En el año 2001, el director Stephen Norrington anunció que estaba desarrollando una película basada en Shang-Chi. La película obviamente sería sobre artes marciales XD y al parecer sería producida por la compañía DreamWorks. Al final nunca la hicieron y recién en 2021 tuvimos una película con Shang-Chi. Howard el Pato. En 1984, el mismísimo George Lucas anunció el desarrollo de una película animada basada en Howard el Pato. Sin embargo, hacer la animación iba a requerir mucho dinero y además de esto, una de las condiciones del contrato era que la película tenía que ser live action. Así que al final la película se convirtió en la que vimos en el año 1986, la cual fue odiada por todo el mundo y fue un fracaso en taquilla. Runaways. En 2008, una película basada en Runaways estaba en producción, en una muy lenta producción específicamente. Y bueno, cuando llegó la fase 3, Kevin Feige mencionó que quizás harían algo con los personajes, quizás alguna película o algo. Y bueno, nunca hubo una película, pero en su lugar decidieron hacer una serie. X-Men Fear the Beast. Un spin-off basado en el personaje de Bestia fue planeado por Fox antes de la compra de Disney. La película ocurriría entre los años 90 y principios de los 2000, y aparte de Bestia, veríamos apariciones de Wolverine, Tormenta y también del Profesor X. El villano principal sería Wendigo y al final veríamos una aparición del Señor Siniestro. La peli se canceló porque en ese momento, Simon Kinberg, el que se encargaba de las películas de los X-Men, en ese momento estaba trabajando en Dark Phoenix y como la película de Bestia incluía varios personajes de los X-Men, pues no quería hacerla todavía. Nick Fury, Andrew W. Marlowe. En el año 2006, el guionista Andrew Marlowe escribió un guión para una película de Nick Fury la cual estaría basada en los cómics de Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D. e incluso veríamos el Helicarrier en la historia. Este guión no fue escrito para la versión del UCM, pero el guionista dijo que quizás podrían modificarlo para hacerlo parte de esa versión. Pero como ya vimos, nunca se hizo ninguna película de Nick Fury. Nivel 9.
Precuela de Ant-Man. En 2018, cuando se estrenó Ant-Man y la avispa, el actor Michael Douglas mencionó que le interesaría interpretar a una versión joven de Hank Pym en una posible precuela de Ant-Man, y de hecho el propio director de las películas de Ant-Man ya había propuesto esta idea en 2015. Pero actualmente parece que eso no va a suceder. Ultimate War/Thor. Estas iban a ser dos películas animadas que irían directo a DVD, y no tendrían relación ninguna con la otra. La peli de Ultimate War adaptaría el cómic de mismo nombre en donde aparecen personajes como los X-Men, Nick Fury, Capitán América, entre otros. Y bueno, la película de Thor tendría a Beta Ray Bill como uno de los personajes principales. La tía May, spin-off. De todos los spin-offs que quiso hacer Sony, este gana el premio por ser la idea más pendeja de todas. Sonará como broma, pero mientras Andrew Garfield aún seguía siendo Spider-Man, los de Sony querían hacer una película spin-off en donde veríamos a la tía May cuando joven y posiblemente íbamos a ver a los padres de Peter. Afortunadamente, la película fue cancelada, y en serio, qué bueno que la cancelaron XD. Iron Fist, Kirk One. En el año 2000, Marvel empezó la producción de una película de Iron Fist que tendría a Kirk One como director y a Ray Park como protagonista. La película planeaba lanzarse en 2004 e incluso el actor Ray Park había leído varios cómics del personaje para prepararse. Y bueno, nunca hicieron la película y en 2013 el CEO de Disney, Bob Iger mencionó que quizás no harían ninguna película sobre él. Sin embargo, el personaje tuvo una serie en Netflix y se volvió más popular, por lo que tiempo después se mencionó que quizás ahora sí podrían hacer una película sobre él. Taskmaster. En el año 2008, el director Hugh Carnahan planeó hacer una película basada en el villano Taskmaster. La historia exploraría los orígenes del personaje y además también veríamos a Moon Knight, y de hecho, en la película Moon Knight le daría una paliza, la cual se supone que daría inicio a la trama o algo así XD. Tristemente esta idea se canceló. Thor, Sam Raimi. Llegamos a la última película de la lista. En los años 90, luego de haber hecho Darkman, Stan Lee llamó a Sam Raimi impresionado por su trabajo y ambos salieron a comer. Y ahí fue cuando Stan Lee le mencionó que deberían trabajar juntos y Raimi dijo que deberían hacer una película de Thor. La cosa es que ambos hicieron un guión y se lo llevaron a la Fox, pero ellos estúpidamente creyeron que los cómics no darían ganancias, así que rechazaron el guión XD. Luego de esto, fueron como a 8 estudios más y como pueden imaginar, todos los estudios rechazaron esta idea porque al parecer creían que quizás los religiosos se podrían ofender al usar a un dios en una cinta, pero bueno. Hoy en día está de más decir que varias productoras hubieran aceptado hacer dicha película. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Díganme cuál película hubieran querido ver, en mi caso, a mí me hubiera encantado ver la de la tía May XDDD, no mentira. En fin, nos vemos en el próximo vídeo. Nivel secreto, Omega Red. Esta película se estrenaría luego de X-Men Fear the Beast y tendría a Omega Red como personaje principal. Ocurriría en los años 80 y el señor Siniestro aparecería poniendo a prueba a los X-Men, pero como ya imagina todo se canceló cuando Disney compró a la Fox Civil War sin Spider-Man. Antes de que Sony y Disney hicieran el trato para tener a Spider-Man en el UCM, se hizo un guión alterno para Civil War en caso de que no tuvieran los derechos. En este guión Ant-Man y Black Panther tenían más presencia en pantalla. ROM 2015. En 2015 Hasbro Studios y Paramount planearon hacer una película basada en el cómic ROM, el cual fue publicado por Marvel. Para 2018 se hizo un guión pero nunca más hubieron noticias al respecto. Dazzler. En los años 80 el guionista Gary Goddard planeó hacer una película basada en Dazzler y Wonder sería la protagonista. Al final la idea fue cancelada porque se escogió a John Derek como director y los inversionistas creyeron que fue mala idea. Spider-Man. Tobey Hopper. Antes de que Spider-Man tuviera su primera película en 2002, en los años 80 el director Tobey Hopper, el cual había dirigido Matanza en Texas, planeaba hacer una película de terror basada en Spider-Man. En esta versión Peter Parker era bombardeado por una radiación la cual lo terminaba convirtiendo en una araña de 8 brazos, básicamente en un monstruo. Y sí, la película iba a tener inspiración de La Mosca, otra peli de terror con temática similar. Afortunadamente, Stan Lee logró convencerlos de cancelar la película. Deathlock. Una película basada en Deathlock estuvo en producción a principio de los años 90.
Estuvo varios años cambiando de director y guionistas y ya en 2009 se canceló, y curiosamente uno de los que fueron considerados para el papel principal fue el mismísimo Robert Downey Jr., Drax y Mantis. En 2020, Dave Bautista reveló que James Gunn estaba considerando hacer un spin-off basado en los personajes de Drax y Mantis, pero en 2021 mencionó que al parecer Marvel no estaba interesado en el proyecto. Y a estas alturas creo que James Gunn tampoco lo debe estar. Spider-Verse. En 2015 se reveló que uno de los planes que tenía Sony era traer a Sam Raimi de vuelta a las películas de Spider-Man, y no solamente eso, también planeaban hacer una película crossover llamada Spider-Man vs. The Amazing Spider-Man. Y sí, aquí veríamos de vuelta a Tobey Maguire como protagonista junto a Andrew Garfield, pero al final la idea se canceló junto con los otros spin-offs que se planearon en ese tiempo. Sin embargo, luego en 2021 pudimos ver una película crossover en donde Tobey y Andrew ayudarían al nuevo Spider-Man, así que técnicamente la idea no se descartó del todo.